En mayo de 2021, un chico de 21 años llegó al Giro de Italia como gregario, sin quinielas, sin titulares, sin que nadie escribiera su nombre. 11 etapas después, llevaba la maglia rosa y estaba a 43 segundos de ganar la carrera más cruel del mundo. Esta es la historia de cómo Isaac del Toro estuvo a punto de hacer algo que ningún mexicano había conseguido en más de un siglo de historia del Giro de Italia. Hay una carrera en el mundo que los ciclistas llaman la Corsa Rosa. La carrera rosa, no por el color del maillot del ganador, aunque ese también es rosa, sino porque nació del papel de un periódico, la Gazzetta dello Sport. El diario deportivo más antiguo de Italia imprimía sus páginas en papel rosa desde 1909. Y ese año, para promocionar las ventas, organizó la primera edición de una carrera que recorrería Italia de norte a sur. 21 etapas, más de 3.000 kilómetros. Montañas que tienen nombre propio porque las han hecho famosas los hombres que sufrieron en ellas. El Mortirolo, el Finestre, el Stelvio, el Zoncolán. Puertos que no perdonan, que no negocian, que no atienden a clasificaciones ni a palmares. El Giro de Italia es la prueba más cruel del ciclismo mundial. No porque sea la más larga, sino porque es la más traicionera. Puede regalarte todo en una semana y quitártelo todo en un día. En 2025, el Giro llegaba a su edición número 108 y llegaba con una circunstancia que no se había dado en años. Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo, no corría. El esloveno había decidido concentrar su temporada en el Tour de Francia. La maglia rosa estaba libre. Por primera vez en mucho tiempo, la Corsa Rosa no tenía dueño antes de empezar. Y entonces, los expertos hicieron sus quinielas. Todos los años pasa lo mismo. Los analistas, los periodistas, los exciclistas reconvertidos en comentaristas, se sientan delante de una cámara y dicen nombres. Y ese año los nombres eran dos. El primero, Primož Roglič, el esloveno de Red Bull Bora Hansgrohe, campeón del Giro en 2023. Un animal de las grandes vueltas, que había ganado 4 veces la Vuelta a España y que llegaba al Giro con una forma excepcional, habiendo superado a Ayuso en la Volta a Cataluña semanas antes. Roglič era la referencia, el favorito lógico, el hombre con más experiencia en la carrera. El segundo, Juan Ayuso, el español de 23 años del UAE Team Emirates, el sucesor natural de la gran generación española del ciclismo. Venía de ganar la Tirreno Adriático, joven, ambicioso, con un equipo detrás construido para ganar. Su nombre aparecía en cada análisis, en cada predicción, en cada debate. Ayuso era el futuro del ciclismo español y el Giro 2025 iba a ser su gran presentación. Esos eran los nombres, Roglič y Ayuso. Los medios italianos los pusieron en portada. Las casas de apuestas les dieron las cuotas más bajas. El pelotón entero sabía quiénes eran los favoritos antes de que sonara el pistoletazo de salida en Durrës, Albania, el 9 de mayo de 2025. En ninguna de esas quinielas, en ninguno de esos análisis, en ninguna de esas portadas aparecía el nombre de un chico de 21 años de Ensenada, Baja California. Un mexicano que llegaba al Giro de Italia por primera vez en su carrera. Un corredor al que su propio equipo había fichado para ayudar a otro, para ser gregario, para trabajar, para quedarse en el anonimato mientras los favoritos se disputaban la gloria. Su nombre era Isaac del Toro, y nadie sabía lo que estaba a punto de pasar. El Giro arrancó y pasó lo que tenía que pasar. La primera semana fue de Mads Pedersen, el danés del Lidl Trek, uno de los mejores sprinters del mundo. Se vistió de rosa tras la primera etapa y se la quedó durante días. Las etapas llanas eran suyas. El pelotón lo sabía, los equipos lo aceptaban. Pedersen con la rosa, el pelotón esperando a la montaña. Isaac del Toro rodaba en el grupo, sin título, sin foco, sin nombre en los titulares. Etapa 1, en el grupo. Etapa 2, en el grupo. Etapa 3, etapa 4. Un corredor más entre 184. Un número en el pelotón. Nadie escribía sobre él. Nadie le preguntaba en las ruedas de prensa. Nadie le ponía cámaras delante. Su trabajo era claro: ayudar a Ayuso cuando llegara a la montaña. Ese era el plan del UAE. Esa era su función. La etapa 7 trajo la primera llegada en alto. Y ahí fue donde ocurrió algo que casi nadie notó en ese momento. Ayuso atacó y ganó. Su primera victoria en una gran vuelta. El pelotón entero celebró al español. Las cámaras enfocaron a Ayuso. Los periodistas rodearon a Ayuso. Era el momento de Ayuso. Pero había alguien más, que había llegado segundo en esa misma etapa. Rueda a rueda con el ganador, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie esperara eso de él. Isaac del Toro. Y en la clasificación general, después de esa etapa, el mexicano estaba tercero, a 9 segundos del líder Roglič,
a 5 segundos de Ayuso, 9 segundos. El tiempo que tarda un hombre en ponerse los zapatos. El tiempo que separa al corredor invisible del liderato del Giro de Italia. Los medios no lo dijeron, los análisis no lo señalaron. El foco seguía en Roglic, que había asumido el liderato. El foco seguía en Ayuso, que había ganado la etapa. Isaac del Toro estaba ahí, a 9 segundos, y nadie lo veía. Llegó la etapa 8, 197 kilómetros entre Giulianova y Castelraimondo. Isaac en el grupo, invisible, esperando. Y entonces llegó el día que cambiaría todo. El 18 de mayo de 2025, el Giro de Italia enfrentó la etapa 9, Gubbio a Siena, 181 kilómetros. Y una característica que la convertía en algo diferente a todo lo demás, el sterrato. Sterrato en italiano significa tierra batida, camino sin asfaltar, grava blanca, polvo, barro cuando llueve. La misma superficie que hace famosa a la Strade Bianche, la clásica más brutal de la primavera. Pero meterlo en el Giro de Italia, en una etapa de 181 kilómetros, con los favoritos de la clasificación general jugándose la carrera, eso era otra cosa. Eso era un campo de minas, donde las bicicletas de competición no están diseñadas para ir. Donde una piedra, una curva mal tomada, un segundo de distracción, puede tirar meses de preparación al suelo. Ese día, antes de salir, Isaac del Toro recibió un mensaje en el teléfono. Lo mandaba Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo, su compañero de equipo, que seguía la carrera desde casa. El mensaje decía algo muy simple: dalo todo y trata de ganar la etapa. 4 palabras. Dalo todo. Trata de ganar. No. Ayuda a Ayuso. No. Mantén la posición. No. Cuídate para mañana. Ganar. Pogačar, que había ganado 3 veces el Tour de Francia y que conocía a Isaac desde que era un junior, le estaba diciendo que podía ganar una etapa del Giro de Italia. La carrera arrancó y el pelotón se metió en el sterrato. 181 kilómetros de sufrimiento. El polvo blanco levantándose en nubes detrás de cada rueda. Los pilotos peleando por posición antes de cada tramo de grava, porque entrar en el sterrato en las primeras posiciones podía significar la diferencia entre estar delante y estar enterrado. La táctica en esas etapas no se parece a nada del ciclismo normal. Es brutal, directa, física. O estás delante o ya no estás. En pleno sterrato, Primož Roglic sufrió su primer golpe, una caída. No fue grave, se levantó, volvió a la bicicleta, pero había perdido tiempo y ritmo. Luego, cuando parecía que se recuperaba, otro golpe. Un pinchazo a menos de 50 kilómetros de meta. Roglic, el campeón del Giro de 2023, el favorito número 1, parado en el arcén de un camino de grava mientras sus rivales seguían pedaleando. El Giro se le fue en ese momento. En cabeza quedaron los más fuertes, y entre ellos, tirando con una intensidad que nadie esperaba, estaba Isaac del Toro, el mexicano invisible de las 8 etapas anteriores, el gregario de Ayuso, el chico de Ensenada que nadie había nombrado. Tiraba desde los 20 kilómetros con el grupo de cabeza, imponiendo un ritmo que rompía la carrera. Y entonces, solo quedó uno capaz de seguirle, Wout van Aert, el belga de Visma, uno de los corredores más completos del mundo, campeón del mundo de ciclocross, ganador de clásicas del pavé, un hombre que devora cualquier superficie como si fuera una autopista. Los dos solos, el mexicano invisible y el belga que lo había ganado todo. Llegaron juntos a las calles empinadas y adoquinadas de Siena, calles medievales donde el asfalto sube en rampas que cortan las piernas, las mismas calles que han decidido clásicas durante décadas. Isaac atacó. Pareció por un momento que se quedaba con la victoria, pero Van Aert, más ligero, con más experiencia en esos finales, encontró el hueco en los últimos metros y cruzó la línea primero. Isaac llegó segundo, y en ese instante, cuando los cronómetros actualizaron los tiempos acumulados, ocurrió algo que ningún aficionado mexicano al ciclismo había visto en su vida. Isaac del Toro, 21 años, de Ensenada, Baja California, era el nuevo líder del Giro de Italia. La maglia rosa colgaba de sus hombros. El primero en la historia de México en conseguirlo. En 108 ediciones de la Corsa Rosa, ningún corredor mexicano había llegado tan lejos. Esa noche, Tadej Pogačar publicó una historia en Instagram, una foto de él mismo mirando a Isaac del Toro, y debajo, 3 palabras en inglés: Looking to the future, mirando hacia el futuro. Y desde casa, en México, millones de personas que jamás habían visto una etapa del Giro de Italia buscaban en Google qué era la maglia rosa. Ponerse la maglia rosa es una cosa, mantenerla es otra completamente diferente. Isaac del Toro lo entendió desde el primer día.
En declaraciones a Eurosport, antes de la etapa 12, dijo algo que lo explicaba todo. Aún no me creo todo lo que me está ocurriendo. Por eso no sonrío demasiado. Cuando lo sueñas, quieres saber cómo es. Pero ahora, darse cuenta de todo esto es súper difícil. Llevo unos días con la maglia rosa, pero no puedo creer que mis compañeros me estén ayudando y tengan esa confianza en mí. No era la respuesta de alguien que ya se había acostumbrado a ser líder. Era la respuesta de un chico de 21 años que seguía procesando lo que le estaba pasando en tiempo real. El equipo cerró filas alrededor de él. UAE Team Emirates construyó su carrera entera para proteger la maglia rosa. Los gregarios se vaciaron día tras día para que Isaac llegara en condiciones a cada final de etapa. Y él respondía, segundo en la etapa 11, tercero en la 13, siempre ahí, siempre en los primeros, como alguien que no necesita ganar para demostrar que es el más fuerte. Pero entonces, el Giro le quitó su mayor escudo. En plena tercera semana, Ayuso tuvo que abandonar. El español que había llegado al Giro como favorito, el hombre para quien Isaac supuestamente trabajaba, no pudo continuar. El motivo fue tan absurdo como brutal. Una avispa le picó en el ojo durante una etapa y provocó una reacción alérgica que, sumada a una lesión en la rodilla que ya arrastraba, le dejó sin opciones. UAE Team Emirates, el equipo más poderoso del pelotón sobre el papel, se quedó de repente con solo 5 corredores para defender a su líder en las etapas de alta montaña más exigentes. 5 corredores. En un Giro donde los equipos rivales seguían completos, donde Carapaz tenía a EF Education EasyPost entera detrás, donde Yates tenía a Visma, el equipo más táctico del pelotón, con Wout van Aert disponible como comodín. Isaac del Toro tenía 5 compañeros y la maglia rosa más pesada de su vida. Hay un momento en todas las grandes vueltas en que el cuerpo dice basta. No siempre gana quien tiene más talento o más potencia. A veces gana quien tiene más capacidad de ignorar al cuerpo cuando le dice basta. El momento de Isaac llegó en la etapa 16. La primera vez en todo el Giro que el mexicano mostró debilidad visible. Se dio segundos. Los rivales lo notaron. Carapaz lo notó. Los medios lo notaron. Y entonces empezaron a escribir lo que los medios siempre escriben cuando un líder joven da síntomas de cansancio. Ya le notamos el desgaste. No va a poder. Le queda poco. 3 semanas de Giro pesan en las piernas de cualquier corredor, pero en las de un corredor de 21 años que estaba disputando solo su segunda gran vuelta, en las que jamás había llevado el liderato de una carrera de esa dimensión, con un equipo reducido a 5 y con los mejores del pelotón apuntando directamente a él. Ese peso era diferente. Era el peso de saber que cada error costaba el sueño más grande de tu vida. Los medios dijeron que se había acabado para él. Isaac del Toro no leyó los medios. O si los leyó, lo usó de una manera diferente. Al día siguiente llegó la etapa 17. San Michele al Adige hasta Bormio. 155 kilómetros con 3 puertos de montaña. El último siendo el paso del Mortirolo. 12 kilómetros y medio al 7,6% de desnivel medio. Uno de los puertos más duros de Italia. El lugar donde Marco Pantani construyó su leyenda. El lugar donde los ciclistas normales se rompen y los ciclistas especiales escriben su nombre. Carapaz atacó en el Mortirolo. Lo hizo a 47 kilómetros de meta, en las rampas más duras, cuando las piernas de todos llevaban 2 semanas de Giro encima. Un ataque de campeón olímpico, el tipo de movimiento que destruye a corredores que no están en su mejor día. Isaac lo siguió, aguantó, se quedó en su rueda como si no hubiera pasado nada. Luego, en el descenso, ocurrió el momento que su antiguo director de equipo, Alejandro Rodríguez de la R Monex, describió después así. En una curva en particular, dejó que Carapaz la tomara por delante. Y yo vi cómo lo midió. Salió desde atrás con la pura inercia y tomó la curva por fuera, a lo Fórmula 1. Ese movimiento, clásico del ciclismo de montaña, le dio 3 o 4 metros. Y con esos metros empezó a construir la victoria. A 1,6 kilómetros de meta, Isaac del Toro atacó. No fue un cambio de ritmo, fue un ataque limpio, directo, definitivo. Abrió huecos sobre Carapaz y sobre el francés Romain Bardet, que también estaba en el grupo. Y cruzó la línea de meta en Bormio en solitario, con los brazos levantados, con la maglia rosa encima y la cara de alguien que acaba de responder a todo el mundo de una sola vez. Primer mexicano en ganar una etapa del Giro de Italia en 23 años. El ganador de etapa más joven con maglia rosa desde Beppe Saroni en 1979.
el corredor más joven desde Fausto Coppi en 1940 en mantener el liderato durante 9 días consecutivos. En la conferencia de prensa que siguió, le preguntaron qué había sentido, y dijo algo muy corto, algo que resumía todo lo que había pasado desde la etapa 16 hasta ese momento. Hoy también demostré que nunca me rindo, siempre seguiré luchando, porque no tengo nada que perder, no tengo nada que perder. Con 21 años, liderando el Giro de Italia, con la carrera entera apuntándole, no tengo nada que perder. El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, publicó en sus redes: ¡qué orgullo! Con todo hasta Roma, Torito. En México, el nombre de Isaac del Toro era tendencia nacional por segunda vez en una semana. Llegó la etapa 19, Biella a Champoluc. 166 kilómetros con final en alto, la penúltima etapa de montaña antes del Finestre. La última oportunidad real de llegar al día decisivo con margen, o la última oportunidad real de perderlo todo antes de tiempo. Carapaz no dejó de intentarlo. El ecuatoriano, campeón olímpico de Tokio, ganador del Giro en 2019, atacó en el último puerto. Una vez, 2 veces. Cada ataque respondido, cada movimiento neutralizado. Isaac seguía su rueda con la frialdad de quien ha aprendido a sufrir en silencio. En el último kilómetro, los dos latinoamericanos llegaron juntos al sprint. Carapaz contra Isaac. El veterano contra el joven. El campeón olímpico contra el chico de Ensenada. Isaac le ganó el sprint. Segundo de etapa, 6 segundos de bonificación. Ventaja en la general ampliada a 43 segundos sobre Carapaz. 1 minuto y 21 segundos sobre Yates. 43 segundos. Esa era la distancia entre Isaac del Toro y el título del Giro de Italia después de 19 etapas. El equivalente a menos de 1 minuto de carrera. Había una etapa más de montaña, el Colle delle Finestre, y después Roma. Esa noche, el mundo del ciclismo fue a dormir pensando que un chico de 21 años de México iba a ganar el Giro de Italia. Para entender lo que pasó en la etapa 20, hay que entender primero qué es el Colle delle Finestre. Es un puerto de los Alpes piamonteses que lleva el nombre de las ventanas de la roca. Finestre, en italiano, significa ventanas. Nadie sabe con certeza de dónde viene el nombre. Hay quien dice que es por las grietas que el viento ha abierto en la piedra durante siglos. Hay quien dice que es porque desde la cima, cuando el tiempo lo permite, se puede ver hasta 3 países. Lo que sí se sabe es lo que hay en sus 18,5 kilómetros. Una pendiente media del 9,2% que en los tramos más duros supera el 14%. Los primeros 9 kilómetros son de asfalto, los siguientes 9 son de grava. Rato de montaña, a más de 2.000 metros de altitud, en mayo, con nieve a los lados del camino. La cima Coppi de ese Giro, el punto más alto de toda la edición. Allí es donde Simon Yates había perdido el Giro de Italia en 2018. Llevaba la maglia rosa y el Finestre le rompió las piernas. Chris Froome lanzó uno de los ataques más audaces de la historia del ciclismo moderno y en ese puerto se quedó con la carrera. Yates llegó a meta con un retraso devastador, una de las derrotas más dolorosas de la historia reciente del ciclismo. 7 años después, Simon Yates volvía al Finestre como tercero en la general, a 1 minuto y 21 segundos del liderato de Isaac del Toro. Matemáticamente podía ganar la carrera, pero necesitaba algo extraordinario. La etapa 20 empezó y el equipo de Carapaz, EF Education Easy Post, tomó el control. Subieron el ritmo desde las primeras rampas del Finestre. Era el momento de su líder, el ataque final de la carrera. Carapaz se lanzó a 41 kilómetros de meta. Isaac lo siguió, los dos solos. El grupo de favoritos roto detrás. Yates todavía en la sombra, sin explotar. Y entonces ocurrió algo que los expertos llevan meses intentando explicar. Carapaz impuso el ritmo. Isaac se colocó en su rueda. Carapaz aceleró. Isaac respondió. Carapaz aflojó. Cuando Carapaz aflojaba, Isaac no tiraba. Cuando Isaac intentaba seguir a Yates, Carapaz no relevaba. Los dos ciclistas latinoamericanos que llevaban semanas mirándose, atacándose y respondiéndose, se miraron en el Finestre y los dos tomaron la misma decisión equivocada. Ninguno de los dos quería darle el Giro al otro. Y mientras tomaban esa decisión, Simon Yates, con su compañero Wout van Aert esperándole al otro lado de la cima del puerto, se fue solo, sin que nadie le respondiera, sin que nadie saliera a cazarle. En el canal de televisión TNT Sports, los expertos no podían creer lo que estaban viendo. El excorredor Robbie McEwen lo describió así. Dejaron que el Giro se fuera montaña arriba. Se enzarzaron tanto en su propia batalla que acabó pareciéndose a algo personal. Ya no era táctica, era, si yo no lo gano, que no lo ganes tú tampoco. Era duro de ver. Matt Stephens añadió, jugaron al póker, los dos.
y los dos perdieron. La ventaja de Yates creció. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Van Aert apareció al otro lado de la cima del Finestre y se convirtió en el tren de Yates en el descenso y la subida final a Sestriere. Los dos latinoamericanos intentaron reaccionar, pero era demasiado tarde. El Giro de Italia 2025 se había decidido en los metros donde nadie tiró. Isaac del Toro llegó a Sestriere a 3 minutos y 56 segundos de Simon Yates. La Maglia Rosa, que había llevado 11 días, pasó de sus hombros a los del británico, en el último día de montaña, en la etapa reina, a un día de Roma. Después, en la rueda de prensa, le preguntaron qué había pasado. Isaac respondió con una frase corta y honesta: "Es decepcionante correr así". No dijo más. No señaló a nadie. No puso excusas. Dijo que era decepcionante correr así y se fue. Carapaz, por su parte, no esperó. Le dijo a los medios que los dos podrían haber sido los más fuertes si hubieran sido más inteligentes. Y añadió que su rival había perdido el Giro. Él también lo había perdido, pero eso no lo dijo. Y entonces estalló la guerra, porque desde ese momento, el mundo del ciclismo se dividió en dos bandos que todavía hoy no se han puesto de acuerdo. Un bando culpaba a Carapaz. El ecuatoriano había atacado a Isaac una y otra vez durante semanas, desgastándole, y cuando llegó el momento en que los dos necesitaban colaborar para cazar a Yates, se sentó. No relevó. Prefirió que el Giro se lo llevara un tercero antes que ayudar a su rival a ganarlo. El otro bando culpaba a Isaac. El mexicano había estado tan obsesionado con controlar a Carapaz, tan pendiente del hombre de al lado, que cuando Yates se escapó por delante no reaccionó a tiempo. Tenía las piernas para responder. No tomó la decisión. ¿Quién tiene razón? Carapaz no relevó cuando el Giro se iba por delante. Isaac no atacó cuando todavía había tiempo. Los dos fallaron en el mismo momento. Los dos pagaron el mismo precio. Pero solo uno de los dos perdió la Maglia Rosa que había llevado 11 días. La etapa 21 empezó en los Jardines del Vaticano. El Papa León XIV estaba ahí. Había recibido a los ciclistas antes de la salida. Le había dado la bendición a Simon Yates, al ganador virtual. Y luego Isaac del Toro se había acercado. El Papa había puesto la mano en su hombro. El chico de Ensenada que había llevado la Maglia Rosa 11 días mirando al sumo pontífice en la ciudad más antigua del mundo. La etapa fue un trámite. 143 kilómetros por las calles de Roma. Nadie atacó. Nadie necesitaba hacerlo. El holandés Olaf Koig ganó el sprint. Isaac cruzó la línea 35º. Simon Yates levantó los brazos como campeón del Giro de Italia 2025. Y en el podio final, cuando pusieron los tres hombres juntos, ocurrió algo que los aficionados mexicanos no olvidarán. El público empezó a gritar. No gritaban el nombre del ganador, gritaban: "Isaac, Isaac, Torito, Torito", en las calles de Roma, en la capital de Italia. Un corredor mexicano al que nadie había nombrado 3 semanas antes, recibía una ovación de la ciudad que acoge la carrera. Isaac del Toro salió de Roma con la Maglia Bianca colgada del hombro. Mejor joven del Giro. Segundo en la clasificación general, el mejor resultado de un ciclista mexicano en la historia de las grandes vueltas. Un récord que Fausto Coppi había establecido en 1940. El corredor más joven en llevar la Maglia Rosa 11 días consecutivos, sin batir durante 85 años. Una etapa ganada en Bormio cuando todos lo daban por muerto. Y 43 segundos que se quedaron para siempre grabados en el Finestre, como la distancia más corta entre un hombre y la historia. Pero sobre todo salió con una frase que dejó en la última rueda de prensa antes de irse de Italia. Le preguntaron si volvería al Giro, y dijo: "El que hace menos errores en estas carreras gana. Espero no cometer el error del Finestre otra vez. Seguro que volveré pronto. Volveré pronto". No lo dijo como una amenaza, no lo dijo con rabia, lo dijo como alguien que ha visto dónde está la cima y ya sabe el camino para llegar. Porque hay corredores que van al Giro de Italia, y hay corredores que van a ganar el Giro de Italia. Isaac del Toro fue en 2025 a llevar el maillot del Gregario de Ayuso, sin aparecer en ninguna quiniela, sin que nadie escribiera su nombre, y estuvo a 43 segundos de ganar la carrera más cruel del mundo con 21 años. Imagina lo que va a pasar cuando vuelva, sabiendo lo que cuesta. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Carapaz saboteó a Isaac?
¿O fue Isaac quien no supo leer la carrera cuando Yates escapaba? Déjamelo en los comentarios, porque esto todavía no tiene respuesta clara y quiero saber qué opináis. Si todavía no le has dado like al video, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte las mejores historias del ciclismo mundial. Porque hay corredores que ganan carreras y hay corredores que escriben historia. En 2025, Isaac del Toro hizo las dos cosas. Nos vemos en el próximo video.